Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días estamos reflexionando sobre algún elemento importante de la Biblia en nuestra catequesis con Jesús mismo que nos enseña. Por eso nuestro programa, querida Vanessa, se llama Aprendiendo con Jesús. Muy bien, y entonces el tema del día de hoy, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar, queridos niños, querida Vanessa? El tema del día de hoy es los bienaventurados, los misericordiosos, los pacientes y los que trabajan por la paz. Muy bien, estas tres bienaventuranzas hoy, queridos niños, vamos a estar atentos para saber cada significado. Vamos a repetir de nuevo este título, estos tres elementos de la bienaventuranza. Primero, Vanessa, es los misericordiosos. Los misericordiosos. El segundo, los pacientes. Los pacientes. Y el tercero del día de hoy, los que trabajan por la paz. Los que trabajan por la paz. Y eso lo vamos a escuchar desde la Biblia, cómo Jesús hablaba a la multitud. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, porque nos hemos enriquecido y hemos escuchado tu palabra, tu evangelio. Nosotros, queridos niños, queremos que ustedes tengan su Biblia, tengan su cuadernito siempre con ustedes, porque volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Francisco de Asís. Hoy presentamos Francisco va a la guerra. Me parece mentira haber regresado con mis buenos amigos. Un año entero en las prisiones peruginas debió ser un periodo muy largo, ¿verdad? Largo, sí. Largo y doloroso. Ya no pienses en eso, ya estás en casa. Tomémonos un trago, Francisco, todos juntos. Por nuestro honor y el honor de todos los caballeros. No nos vencieron en batalla, sino poniéndonos una trampa. Íbamos ganando un poco más y habríamos entrado a Perugia. Habrá otras batallas para demostrar mi valor. ¿Quieres decir que te irás a combatir otra vez? Yo soy un caballero. En una guerra, si un amigo me llamara, pondría mi espada a su servicio. ¿Y crees que tu padre estará de acuerdo? Tú le sales muy costoso, Francisco. Entenderá que no todos los hombres nacieron para ser mercaderes. Walterio de Bremne en Puglias necesita espadas. Yo le llevaré la mía y cuando el emperador Federico convoque para una nueva cruzada, nadie logrará detenerme. Combatiré bajo su bandera. Solo es un chico. Crecerá y llamará para la cruzada y estaré allí combatiendo a su lado. Disculpa, pero si te vas, ¿con quién dejarás a Elisa? Si Elisa quiere esperarme, lo hará. Y Bernardo le hará compañía. Basta ya de discusiones, los invito a beber a todos y que estas nuevas empresas sean coronadas con éxito y me traigan todo el honor que deseo. Tengo hambre, por favor, caballeros. Tengo mucha hambre. Por favor. ¿Qué estás haciendo, Francisco? Todavía falta mucho para llegar a Spoleto y pronto estará oscuro. No me parece oportuno que nos detengamos por estas tonterías. ¡Vamos! Oiga, señor, usted, por favor, tengo hambre, mucha hambre. ¿Por qué no seguimos, señor? Ayúdeme. Es que no lo ves, es un leproso. Me llama. Es mejor dejarlo morir. Este hombre ya no le sirve a nadie. Gracias. Lo siento, solo tengo esto conmigo. Espero que te alcance. Dios te rendirá mérito, caballero. Después de que comas te sentirás mejor. ¿Cómo te llamas? Gabriel, y tengo mucho miedo de morir. Ven. Hermano Gabriel. Tienes el nombre de un arcángel. ¡Ah! Acampemos aquí. Continuaremos cuando amanezca. Soy un caballero, debo combatir, nací para eso. Combate bajo mi bandera. ¿Quién eres tú? ¿Cómo puedo servirte? Dímelo, te lo suplico. Regresa a tu tierra, Francisco, donde naciste. Allí te volveré a hablar. ¿A dónde va, señor? No se había visto tanta gente hambrienta en Asís. Maldita guerra, la guerra da hambruna solo a los pobres. Los ricos se engordan como siempre. Tenemos hambre, por favor, ayúdenos. Algo para mis niños. Tenemos hambre, quiero algo de comer. Tengo hambre, hace 3 días que no como.
¡Ayúdenos, por favor! ¡Ah! ¡Llegó la comida! ¡Ah, bendito sea Dios! Calma, hay para todos. Tomen con calma. Gracias. Tome, aquí tiene. Gracias por la sopa, que Dios la bendiga. Gracias, piadosas señoras. Dios les pague. Brindemos por el dinero que es el que nos permite comprar el buen vino de Provencia. ¿Cómo pasabas el tiempo cuando estabas en prisión? Seguramente esperaba con paciencia que su padre pagara el rescate. Y pensaba en sus virtudes, por las cuales brindo. Otro día ha pasado, pero estoy seguro que muy pronto vendrán por nosotros. Ya no me importa cuándo vendrán. Aquí encontré a un amigo que me buscaba y que yo todavía no conocía. Pero no he visto a nadie. ¿De quién estás hablando? Conocí a Jesús de Nazaret. Él vino a mí y me consoló. Para pagarle, combatiré por él y me convertiré en su caballero. Antes de leer este libro yo no sabía nada de él, pero ahora lo conozco bien. ¿Y cuándo vino a hablarte? ¿Qué te dijo? Vende todo lo que tienes y la ganancia dásela a los pobres. Eso fue lo que me dijo. La prisión debe haberte enloquecido. Propongo que las danzas las abra el mejor bailarín, Francisco de Pietro di Bernardone. ¿Puedo acompañarle? Esta es la vida que quiero, música y amor. Mi vida no será esta, Elisa. Otro será mi amor. ¡Rayos! ¿Qué hago con este hijo? Me va a enloquecer. ¿Qué pasó, Pedro? Dime. Nada, otra vez por lo menos. Entonces, ¿por qué estás enojado? Le di la vida de un príncipe. Estaba triste como un perro apaleado. Le pagué fiestas con las chicas más hermosas de la ciudad. Ayer mismo reía. Está bien, ¿no? Quiere decir que al fin está recuperado. Sí, pero esta mañana otra vez triste. Dime tú qué tengo que hacer. Tú eres un buen padre y Francisco ha sido un buen hijo. Me avergüenza. Tomó la costumbre de comer en un plato sucio con los pobres. Él siempre hace cosas raras. Mi hijo no puede andar en pantalón y camisa porque regaló su capa al primer pobre que encontró. Él entenderá que están los pobres y los ricos y que cada quien debe ocupar su lugar. Francisco, ¿pero qué estás haciendo? Vinieron a husmear, ¿no es cierto? Aquí hay trabajo para todos. Fuimos a buscarte al almacén de tu padre. Sí, fue él quien nos dijo que podrías estar aquí. Y les habrá dicho otras cosas. Dijo que si no regresas a casa y no le pides perdón, entonces te va a desheredar. Pero es que yo no quiero nada de él. Tengo mucho que hacer todavía. Vengan. Vengan.
Es por ese crucifijo que yo estoy aquí. Él me habló. Todavía me habla. Por eso es que paso los días aquí con Él. ¿Estás diciendo que tú hablas con ese crucifijo? Cuando me hace una pregunta, yo le contesto. ¿Pero qué estás diciendo, Francisco? ¡Te has enloquecido! Él me llamó por mi nombre. ¿Cómo podría no contestarle? Lo vi mover los labios, sufrir, sangrar. Ustedes piensan que estoy loco y no me van a creer. No me creyeron, Señor. No pueden creerme. Francisco. Francisco. Me estás llamando, Señor. ¿Qué quieres de mí? Francisco, ¿no ves que mi casa está cayendo en ruinas? No debes temer. Francisco, escúchame. No temo. Dime qué debo hacer. Te escucho. Tienes que reparar mi casa en ruinas. Repárala. Te obedeceré, Señor. No dejes que mi casa se caiga. Debes repararla. Claro, lo haré. Gracias por haberme hablado. Lo tienen cerrado en una celda en su casa. ¿Nos vemos? ¿En serio? Sí, después del ángel. En la Plaza San Rufino ya no aguantaba más. No me dijo que dejara así. Y la señora va. Pedro, no puedes hacerle esto. Él es tu hijo. Recuerda lo que te digo, nunca tuve un hijo de nombre Francisco y tampoco tú. Lo dejaré salir cuando me pida perdón o seguirá allá por el resto de su vida. Buenos días, señor Pedro. Su eminencia lo está esperando. Tú ve a la iglesia y no te muevas hasta que te llame. Vete. Lo tiene en una celda, en la oscuridad. No, cada mañana le doy una vela, un pan y el agua que quiera. ¡Qué generosidad! Usted es uno de los hombres más insensatos que conozca. No vine a que me regañara. Con todo el oro, los cirios y las telas preciosas que dono a la iglesia, yo creo que... Usted es uno de los hombres más ricos de la ciudad. Por lo tanto, es justo que también sea generoso. ¿Qué quiere de mí? Le traeré a Francisco y usted debe regañarlo e imponerle la obediencia que se le debe a un padre, como está escrito en los mandamientos de la ley de Dios. Desafortunadamente solo recuerda esto de la ley de Dios. Le pido que le haga entender que debe tener un comportamiento mejor del que tiene. ¿Cree que su comportamiento le perjudica de alguna manera, Pedro? Claro que me perjudica. Francisco hace cosas que me avergüenzan de ser su padre. En la ley de Dios también está escrito: yo soy tu Dios y no tendrás otro Dios fuera de mí. Usted es solo su padre terrenal, pero si Dios le habla, es a Dios a quien debe obediencia, no a usted. Veo que usted está más loco que él. Eso es todo. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñandeyarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y vamos a ver el tema del día de hoy. No se olviden, estamos hablando de... Los bienaventurados, los misericordiosos, los pacientes y los que trabajan por la paz. Muy bien, queridos niños. Entonces, los misericordiosos, los pacientes y los que trabajan por la paz.
Y vamos a escuchar el primero entonces en qué consiste en estos misericordiosos. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Son los compasivos, los que se conmueven ante el dolor y las necesidades de los demás y actúan solidariamente para ayudarlos. Los que siempre están dispuestos a perdonar y a comprender. Grande será la misericordia de Dios con estas personas. Qué lindo, queridos niños, grande será la misericordia de Dios con los misericordiosos. Saben escuchar, saben entender, saben compadecerse de los que están sufriendo y de lo que están necesitando. Vamos a escuchar algo más, queridos niños. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Aquellos que a ejemplo de Jesús son mansos y humildes de corazón. Personas de gran paciencia, que no se irritan o enojan ni tratan mal a los demás. Tienen gran dominio sobre su persona y son incluso capaces de amar a sus enemigos. No se trata solamente de una actitud heroica, sino por sobre todo de una gran fe y confianza en Dios. Su dicha está en lograr una vida de armonía, de respeto, sin prepotencia ni abusos, y así transformar la tierra. Qué lindo, queridos niños. Estos son los pacientes. Qué capacidad entonces para transformar la tierra, dice. Son capaces entonces de acercarse, de ser solidarios. No se enojan fácilmente, hasta dice, son capaces de perdonar a sus propios enemigos, con aquellas personas con quienes algunas veces nos cuesta llevarnos bien, queridos chicos. Estos son los pacientes. Y veamos estos otros que son también parte de la bienaventuranza que nos dice Jesús. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Esta bienaventuranza valora a todos los que ponen en práctica la gran tarea de construir la paz entre sus semejantes. Se trata de una paz activa y creadora para un mundo lleno de violencia e injusticias. Ellos intentan una propuesta diferente: el vivir reconciliados, el hacer posible la igualdad y la justicia entre los hombres, y con corazón tendrán a Dios como Padre. Qué lindo esto es, queridos niños. Tendrán a Dios verdaderamente como Padre, porque tienen una capacidad y un deseo de trabajar por la paz. Son entonces todos aquellos, queridos niños, que se preocupan en hacer el bien, en ofrecer lo mejor a las personas, a todos, queridos chicos. Y esto es lo que el Señor siempre nos pide, que trabajemos por los demás, que trabajemos por la paz, que nos preocupemos por los demás. Y nosotros volvemos enseguida, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy leemos la carta que escribe San Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 1 del 24 al capítulo 2, versículo 3. Dios me nombró servidor, nos dice Pablo, entusiasta después de ser tocado por la gracia de Dios. Ciertamente que Pablo, después de una conversión, pero tremenda, porque él era perseguidor de los cristianos, pero con la gracia de Dios ha sido tocado y ahora se vuelve un servidor. Incluso la palabra abad en hebreo, que significa esclavo, ese significa el servidor, el que se pone para servir, para ofrecer lo mejor de sí mismo a ese que necesita. Y Pablo se considera así: hermanos, me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia.
por disposición de Dios, he sido nombrado ministro de ella al servicio de ustedes para dar cumplimiento al proyecto de Dios. ¡Qué lindo! Es Dios entonces el que llama. Es Dios entonces quien les da este proyecto a los cristianos, es decir, a cada uno de nosotros. Es Dios quien nos da a cada uno de nosotros esta llamada vocacional. Bueno, aquí te pongo para que ofrezcas tu propia vida en servicio de los demás. Y Pablo justamente comienza diciendo, me alegro de sufrir por ustedes. Obella iguana, la ñandeña ñemoino lleva ñamba po mi hanguaisha ya po mi hanguaisha pe por a mí ñandera pichacuerareje catuete ñañanduta lleva pemba iba y niave, porque no nos van a dejar que todo sea dulce de leche, que todo sea fácil, quiere decir eso, que todo vayamos sobre como en un espejo, ¿verdad? Queridos, hoy la palabra de Dios nos invita también a ofrecernos, a ser capaces de sufrir por Jesucristo, pero siempre en bien de nuestra comunidad, bien de nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este momento entramos en esta sección de las preguntitas, a ver si ustedes estaban atentos. Primera preguntita, queridos niños, ¿quiénes son los misericordiosos? Los misericordiosos son los compasivos, que se conmueven ante el dolor y las necesidades de los demás. Muy bien, estos son entonces, queridos chicos, los misericordiosos. Y ahora la segunda preguntita, a ver si recuerdan, ¿quiénes son los pacientes? Los pacientes son aquellos que, a ejemplo de Jesús, son mansos y humildes de corazón. Qué lindo entonces, ser manso y humilde de corazón y sobre todo imitando a Jesús. Y por último, la última preguntita, queridos niños, ¿quiénes son aquellos que trabajan por la paz? Los que trabajan por la paz son aquellos que ponen en práctica la gran tarea de construir la paz entre sus semejantes. Qué lindo, entre los semejantes procuramos trabajar, empeñarnos, hacer que nuestra familia, que nuestro grupo, entre los amiguitos, en fin, toda nuestra parroquia, nuestra capilla, pueda crecer y que todos trabajemos por el bien común, queridos niños. Eso significa trabajar por la paz. Y ahora entonces le vamos a pedir a Jesucito que nos bendiga por intercesión de su mamita, que siempre ha trabajado también en favor del reino de Dios por la paz. Juntamos nuestras manitos y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.